Hola gente que me desde el otro lado de la pantalla, yo soy Jason Gómez, licenciado en Ciencias Sociales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de pedagogía. Evidentemente, la clase de pedagogía. Primero definamos este bello término. Bueno, podemos definirla como esa ciencia multidisciplinar que tiene como principal propósito la educación, ¿cierto? O sea, cómo podemos plasmar ciertos conocimientos a través y en pro de la educación. Hay que recordar que también es un acto social, o sea que socialmente se ve la pedagogía como una manera de solucionar esos baches, por decirlo, que existen en la educación. Okay, al decir que es multidisciplinar, tenemos que ver, o sea que es un término en donde van a encajar muchas teorías, muchos conocimientos, los cuales podemos explicar otro tipo de conocimientos a través de una pedagogía, una metodología, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son aspectos positivos y pues, aspectos negativos. Bueno, uno de los aspectos positivos que tiene es que, pues, bueno, busca un desarrollo académico y social del estudiante, o sea, que realmente entienda una funcionalidad dentro de su espacio y dentro de su conocimiento. Muchas veces ese mismo contexto es lo que lo termina encasillando o encajando en una teoría que de pronto no cumple las necesidades o que cumple exclusivamente las necesidades. La pedagogía, como ya lo dije, debe ser trascendental, o sea, de ver a la educación como esa manera de solucionar ciertos problemas, pero asimismo debe ser ese conocimiento que sirva para llevar otro tipo de conocimientos con metodologías específicas, no solo al conocimiento, sino a las necesidades que pueda tener al adquirir ese conocimiento a través de las metodologías pedagógicas. Es adaptable al contexto, por ende debería adaptarse y realmente ser propositivo frente a lo que le pide una sociedad o lo que la pedagogía debería aportar a esa sociedad. Pero un planteamiento real frente a eso mismo es que la pedagogía mediante la educación termina siendo un acto político. O sea, la política le pide a la educación que contribuya en ciertos aportes frente a lo que se va a enseñar y la pedagogía contribuye a esos aportes. Así que en conclusión, y realmente sabemos que la pedagogía mediante la educación termina siendo ese acto político, esa herramienta que se usa en la política para contribuir a la educación. Tenemos un caso en Colombia que es muy específico, es que la educación en Colombia propone ser no propone ser desarrollo, sino más de acondicionamiento, o sea, cómo nos preparan para una sociedad ya determinada, más no proponer unas estrategias y proposiciones frente a esta sociedad. Pero hay que recordar que la pedagogía como estrategia de este tipo de conocimientos debe proponerse y debería ser la solución, por así decirlo, a entender las dinámicas políticas y sobreexponerse de ella, sobresaltando la educación, que es a fin de cuentas la base de la pedagogía. Ahora empecemos con un poco de estas teorías que se usan en la pedagogía. La primera es el conductismo, una corriente ya muy antigua y que se sigue utilizando hoy en día de manera mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. Bueno, esa fue principalmente propuesta por Skinner. El caso es que, bueno, su principal componente y ejemplificación es la retribución de actos positivos en recompensas positivas o refuerzos positivos, como lo dice la misma teoría. O sea, si nosotros nos portamos bien, recibimos algo que por ende debería ser que está bien. Un ejemplo, digamos que el ejemplo más común es el de la campana, ¿no? O sea, el experimento que había hecho Skinner de la campana. O sea, cada vez que se le motivaba a un perro que escuchaba la campana y se empezaba a aviar porque se la asimilaba con comida, asimismo se utiliza la pedagogía. Momento de que guarda silencio, que se suena bien una respuesta, se le da una nota, un dulce, un beneficio por eso es 100% conductismo. No, ahora vamos a ver la teoría constructivista. Como su nombre mismo lo dice, su intención es construir conocimientos y habilidades para que el estudiante se pueda desarrollar dentro de contextos educativos a través de la pedagogía constructivista de mejor manera. Bueno, el primer autor en utilizar ese término fue John Dewey, un estadounidense, que decía que la educación no es para preparar la vida, sino que es en sí misma la vida misma. Aunque el más famoso, evidentemente, pues fue Piaget, trayendo pues sus diferentes teorías sobre el desarrollo de los niños y cómo realmente se puede construir conocimiento desde muy temprana edad y que realmente aporte. El siguiente es la teoría cognitivista. Este también tiene a Piaget, a Maslow como principales exponentes. Y bueno, se fundamenta en, como su nombre lo dice, la cognición que tiene el estudiante al momento de aprender. O sea, sus capacidades, sus mecanismos, su motricidad.
¿Esto para qué? Para poder hacer una educación a través de una pedagogía donde se fortalezcan diferentes habilidades desde temprana edad, como lo son las etapas de desarrollo, y pues asimismo que se puedan desarrollar de una mejor manera. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente corriente, que es la de tendencias humanistas. Bueno, tendencias humanistas abarca pues todo un tipo de metodologías pedagógicas para pues mejorar la educación desde un punto más humanista. O sea, más de ver al estudiante, no verlo como estudiante, sino como humano y prepararlo para lo que es un mundo globalizado. Entonces se instrumenta, se instruye fundamentalmente campos físicos, corporales, campos sociales, o sea, de comunidad, la moralidad y la ética del estudiante dentro de su comunidad correspondiente, o sea, ese contacto con la humanidad y asimismo con el mundo globalizado en pro de la pedagogía humanista. El siguiente es aprendizaje significativo. Bueno, aprendizaje significativo comprende como su nombre lo dice, realmente tener eh, es una pedagogía en la cual se fundamenta en aprender cosas que se sigan utilizando, que sean significativas, que sean duraderas, que sean pertinentes para lo que el estudiante necesite. Pues un ejemplo, más común, es la bicicleta. Montar bicicleta es importante no solo porque desarrolla motricidad fina, muy cortada, bueno, asimismo genera motricidad fina, sino que también porque son conocimientos que no se van a olvidar, ¿cierto? Tú los practicas y siempre va a tener como esa sinergia, que si lo haces mejor o de menor medida, pues eso también va a modificar pues tu calidad de hacer esa actividad. Pero no por eso va a olvidarla, por decirlo, porque es significativo. O sea, lo sigues implementando y tienes la opción de seguir haciéndolo, entre muchas otras cosas. El siguiente es el enfoque histórico y cultural. Bueno, es una teoría de Vygotsky, en donde, bueno, se considera la teoría Vygotskiana, esa enseñanza de la, bueno, en donde se fundamentan los instrumentos, como él lo decía, y es como esa instrumentalización, ese conocimiento a través de diferentes herramientas históricas para poder comprender así una sucesión de hechos en el presente, o sea, la pedagogía de que tenemos esto, lo aportamos para esto y por ende podemos llegar a ver esto de esa manera. Asimismo, eso está muy enfocado en las condiciones sociales, no solo por sus puntos históricos, sino también porque considera la historia y la misma sociedad como entes mutables que se pueden transformar, que se pueden mejorar y que como tal deberían apoyar el comportamiento humano. Y la última corriente principal es la teoría de la modificación estructural cognitiva. Esta es de Ron Fraser y esa la expuse yo en clase. Y bueno, a grandes rasgos dice sobre cómo podemos modificar diferentes habilidades o diferentes conocimientos del estudiante, ya sea para potencializarlos o para cubrir la falencia de estos mismos. Un ejemplo, digamos que en clase era sobre la educación especial, cómo se usa esta pedagogía para motivar e incentivar diferentes procesos académicos dentro de comunidades con discapacidades, bueno, en general lo que se llama educación especial. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Les recuerdo, mi nombre es Jason Gómez, de redes sociales y feliz día, feliz tarde o feliz noche. Hasta luego.